buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad brindada de poder compartir un poco mi experiencia dentro de lo que es un poco el quehacer gastronómico, no necesariamente desde la perspectiva de la cocina propiamente, ¿no? Hace ya varios años abandoné los rincones gastronómicos, por decirlo así. No soy cocinero operativo hace ya varios años. Actualmente, trabajar en docencia permite mucho integrar y conocer. Hace muchos años escuchaba a mi abuela, una mujer chacarera, mujer de campo, de aquí de Arequipa, a la que adoro y llevo siempre en mi corazón. Y haciendo un poco la indagación o actualizando un poco la información para lo que iba a ser la ponencia del día de hoy, empecé a recordar un poco lo que me llevó a Barcelona a estudiar mi segunda especialidad, que fue en gestión y dirección de hoteles y restaurantes. Y era un poco el sentido principal de identificar cuál era esa identidad catalana que buscaba convertirse, o busca, mejor dicho, convertirse en un país autónomo. Porque había leído, por ejemplo, a Carpio Muñoz decir que los arequipeños nos asemejamos mucho a este tipo de personas, que buscamos dentro de todo mantener nuestra identidad a partir de nuestros propios factores o condiciones socioculturales que hemos desarrollado en todo este tiempo. Recuerdo mucho, como les mencionaba, cómo mi abuela hacía yatán, por ejemplo, en el Batán, y era muy buena. Me gustó a mí mucho la cocina por verla cocinar a ella. Intenté muchas veces hacer lo propio en el Batán y me apreté los dedos muchas veces y no pude. Hasta ahora, ¿no? Ahora uso licuadora o uso un mortero de piedra de repente, pero no pude lograr exactamente esa pericia que mi abuela tenía para estas cosas. Pero bueno, entrando un poco al... Ahí. Muy bien. Como bien dijeron, soy Robert Alonso del Carpio Latrista, abogado, gastrónomo y catedrático actualmente. Y bueno, hablar un poco o ponernos un poco en contexto, ¿no? En relación a lo que se va a hablar el día de hoy, ¿no? Arequipa, su nombre de creación es propiamente Arequipa, su fecha de fundación el 15 de agosto de 1540, su latitud son 2.335 metros sobre el nivel del mar y como ustedes pueden ver aquí están sus límites. ¿Y por qué hago alusión a esto? Parece mucho una clase mía de la universidad. No sé si puedo retirar esto. Sí, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, sí, gracias. ¿Aló? Sí, me escuchan. Muy bien. Es que me siento un poco apretado ahí. Muy bien. Entonces, es ponernos un poco en contexto para entender esto, ¿no? Mestizaje es una palabra como que muy, muy fuerte, diría yo, porque es mezclar. Si nos remitimos al diccionario de la Real Lengua Española, nos dice que es la mezcla de dos animales de especie o categoría diferente. Y creo que nosotros no somos animales, ¿verdad? Se dijo mucho en la época colonial que era la mezcla, ¿no? Entre el blanco y la india, generalmente de esa manera tan despectiva de tratar a las mujeres de nuestra tierra, con la que no estoy de acuerdo, por supuesto. Noto un poco retardado el audio, no sé si soy yo. ¿Se escucha mejor? Pero siento el mismo en ambos, pero bueno. Siento como que aquí. A ver, ahora sí, creo que está un poco mejor. Muy bien. Entonces, si vamos a hablar un poco de Arequipa, vamos a centrarnos en una parte de los Andes surcentrales del Perú,
a los que se les denominó por historia la zona circunlacustre de los Andes sur del Perú, que fue de mucho interés, por ejemplo, para sociedades como Tiahuanacu, Huari, Lupacas, que se interesaron muchísimo, principalmente por la ubicación estratégica, por la fertilidad de sus tierras, por la obsidiana, por el maíz que se cosechaba en esta tierra y principalmente por las bondades climáticas. Teníamos o tenemos en todo caso un clima bastante amigable en relación a otras ciudades altoandinas como la nuestra, ¿no? Arequipa es considerada una ciudad interandina, ¿no? Está un valle interandino que tiene un clima templado, con lluvias o precipitaciones que van, bueno, según la teoría, de octubre a marzo, pero con esto del calentamiento global estamos yendo de diciembre a febrero con un poco de suerte, ¿no? En nuestra región se han desarrollado culturas como ya las mencioné, ¿no? Tiwanaku, Huari, Lupacas, Churajón. En la época inca fue Churajón y Lupacas como los últimos antecedentes, los que dieron un poco la identidad a nuestra ciudad. Nosotros sabemos si algo caracteriza a Arequipa después de los volcanes y de su comida, es su campiña, ¿no? Su campiña de andenería, que la encontramos, por ejemplo, en Yumina, en Paucarpata, en mi querida Socabaya tradicional, el pueblo de donde vengo yo, y donde se muestra mucho, ¿no?, el impacto que tuvieron churajones, lupacas, incas, un poco en estructurar lo que hoy vamos a entender como la identidad arequipeña. Asimismo, llegamos al Horizonte Medio y es la conquista de Arequipa. ¿Y qué ocurrió aquí? Llegan los españoles y evidenciaron que era una ciudad que, a diferencia de Cusco, por ejemplo, o de Cajamarca, tenía un acceso rápido al Pacífico. Tenía un clima que era tolerable para ellos y tenía una cantidad importante de agua que iba a permitir que estos pudieran cultivar productos como el trigo, como las uvas, y había amplias extensiones donde hacerlo, ¿no? Refiriéndonos a lo que hoy conocemos como Majes, La Joya, el Pedregal, que han sido también en su momento ocupada por los españoles. Asimismo, podemos destacar que, si bien es cierto, Arequipa, y eso es una de las principales razones por las que hubo, creo yo, un impacto ibérico más contundente que en otras ciudades del país, es que no hubo una confrontación con la gente indígena. ¿Por qué? Porque uno, no eran muchos, y el valle, si bien es cierto, no es muy grande, pero sí permitió que se pudiese convivir de manera armónica. Pero esto no les quitó los ímpetus a los conquistadores de apropiarse de las zonas mejor ubicadas o privilegiadas dentro de lo que se denominó el Valle del Chili. Es así que empieza este proceso de intercambio sociocultural entre lo que nosotros conocemos como la zona circunlacustre o la zona del centro surandino peruano, con las costumbres traídas por los españoles. No pasó mucho tiempo, a menos de un siglo, la campiña arequipeña ya no revestecía exactamente
con los productos que normalmente se sembraban. Estamos hablando de papas, estamos hablando de oyucos, no, ahora habían beets, había trigo, que era lo que les interesaba a los conquistadores. Entonces, pensaba yo un poco, ¿no? Cuando viví en Barcelona tuve la suerte de ser seleccionado para trabajar como cocinero operativo en una cadena de hotel Siete Diamantes y hablaban mucho. ¿Por qué me seleccionaron? Porque en esa carta tenían platos de las cocinas más representativas del mundo y querían un cocinero de origen peruano que se haya formado en el Perú y que haya nacido en el Perú. Entonces empecé a trabajar, fue una experiencia muy enriquecedora y me preguntó alguna vez mi jefe, ¿no? El chef ejecutivo de la cadena, y me dice: ¿cuál consideras es el éxito de la comida peruana? Lo pensé un poco para responderle y lo hice, pero sí estoy de acuerdo con la respuesta hasta el día de hoy, pero es algo como que nos genera, o bueno, a mí personalmente me genera un poco de insatisfacción, es la palabra, en función a que creo, porque probablemente alguno de ustedes no esté de acuerdo, que esta fusión de la que estoy hablando el día de hoy es uno de los grandes estamentos del éxito de la cocina peruana, basado indiscutiblemente en cuestiones de biodiversidad, de ubicación, de clima, de geografía y de condiciones socioculturales, definitivamente. Entonces, cuando he estado trabajando un poco esta ponencia y conversaba un poco con mis compañeros de clase, porque les comento que volví a las aulas, estoy haciendo mi tercera carrera, mi licenciatura en turismo y hotelería, una carrera que me apasionó mucho siempre y por una u otra razón no la podía hacer, ¿no? Entonces conversaba un poco con los chicos y les consultaba sobre esto. Y lamentablemente evidencio que hay muchas personas que no tienen claro qué aportamos nosotros y qué aportaron los españoles. Por lo que me atrevo a decir que acá hay una pequeña lista, muy pequeña, ¿no? Entre tubérculos, por ejemplo, vamos a hablar como ven en la imagen, tenemos a las papas en sus 2.300 variedades, ¿no? En donde la papa amarilla, a título personal, podría decirles la más sabrosa, con la que se pueden hacer muchísimas más cosas, es más moldeable, entre otras cosas. El maíz, que también tenemos una variedad impresionante, la quinoa, la coca, el tarwi, los ajíes o los suchos, algunas frutas, ¿no? Los camélidos. Entonces, la comida arequipeña tiene una esencia andina muy representativa y a partir de las investigaciones realizadas de mi parte en los últimos años, podría decirles con toda convicción que es dentro de las cocinas regionales de nuestro país la única que solo tiene dos vertientes socioculturales. Estamos hablando de la vertiente o nuestra base andina con el componente español. Ahora, si nosotros identificamos un poco cuál es el rol de uno y otro, es más notorio el rol español que el rol andino, lo que determina en la praxis social que a pesar de haber sido una de las zonas del país menos maltratada por los conquistadores,
por el hecho de tener una cantidad menor de pobladores indígenas, siempre hubo un dominio, ¿no? España siempre impuso sus tradiciones, sus insumos, nos obligó, ¿no?, a sembrar el trigo, la uva, pero han habido cuestiones en función a esto que son bastante interesantes. Trajeron el vino, ¿no?, las uvas, pero nunca le pudieron ganar a la chicha de jora aquí en Arequipa, ni en el país entero, porque nosotros nos remitimos a cifras estadísticas. El Perú es el país que menos vino consume de la región. ¿Qué consumimos más? Pisco. ¿Qué consumimos en provincias? Chicha, ¿no? Entonces, no hubo tal dominio como se hubiese pensado. Pero aquí hay una cuestión que justo la conversaba en la mañana, temprano antes de venir, y las cuestiones del pseudo mestizaje del que les hablo se basan en cuestiones muy simples. Las personas que son de aquí, con las que han tenido la suerte ya de ir a un restaurante, de repente han comido algo que llevaba el color rojo, un aderezo rojo. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de ahí. Esa es la base de la cocina arequipeña. Principalmente si nosotros la dividimos en 4 criterios bastante bien definidos. El primero, los caldos, los cuales están distribuidos de forma muy armoniosa en toda la semana. Cuando el día viernes, por ejemplo, me toca el chupe de este nombre, chupe de viernes, o tengo el adobo del domingo o del día de fiesta. Y por ejemplo, estos 2 caldos son rojos. El adobo es muy rojo, se hace con el ají panca, y el chupe de viernes también. Ahora, tenemos dentro de los otros estamentos de la cocina arequipeña las zarzas. Tenemos la zarza de patitas de cerdo, tenemos la zarza de criadilla, de senca, de cabeza de cerdo, de tolinas, que es un marisco. Tenemos el solterito de queso, la ensalada de las Américas, ¿no?, declarada ya por varios años. Entonces, vamos identificando un poco la personalidad de la gastronomía arequipeña, a efecto de que nos vayamos poniendo en contexto para entender el impacto. Ahora nos vamos a los guisos, por ejemplo, y tenemos los picantes por excelencia, ¿no? El picante de la cayote, tenemos el pepián de cuy o de liebre, tenemos el estofado arequipeño, y guarda una estrecha relación con el color rojo. Ahora también tenemos los horneados y las frituras, que no son en un número muy importante, pero no menos impetuosos al momento de servirse. Tenemos, por ejemplo, Su Majestad el rocoto relleno dentro de los horneados. Tenemos el pastel de papas, el pastel de tallarín, y en las frituras las
clásicas y bien conocidas torrejas que pueden ser de verdura, como las zanahorias, o pueden ser de la cayote, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta un poco y vamos a hacer el quiebre. Cuando los españoles llegan, traen, entre otras cosas, productos como los que ustedes van a ver aquí. Las carnes, componentes proteicos, desconocidos por nosotros hasta antes de la llegada de los ibéricos. Y sus derivados, la leche, el queso, que no los usábamos tampoco. Aceites y grasas, especialmente el de oliva, y grasas de origen animal como la manteca de cerdo y los derivados de la uva, ¿no? Que son, cuando hablábamos, por ejemplo, de las zarzas, el gran componente, el vinagre de vino, ¿no? Asimismo, los ibéricos nos traen también sus propias condiciones socioculturales aprendidas de los árabes y los moros, que nosotros también las adaptamos a nuestra forma de vivir. Hace un momento les refería sobre el aderezo, porque podría pasarme horas hablando de qué trajeron los españoles, o qué descubrieron nuestros antiguos peruanos, y podríamos pasarnos toda la mañana conversando aquí. Entonces vamos a dilucidar el criterio siguiente. El aderezo es la esencia de buena parte de los platos arequipeños. Y este aderezo lleva, entre otras cosas, un elemento graso, que en este caso y en investigaciones fue y será siempre el aceite de oliva, que ha sido modificado por condiciones de economía, ¿no? Para la canasta familiar peruana resulta costoso utilizar este insumo. La cebolla, los ajos. Y retrocedemos un poco, y los uchus o los ajíes son los que representan esa amalgama que, si bien es cierto en los hogares arequipeños se da todos los días y lo vemos tan frecuente o de repente tan común o tan corriente inclusive, pero ahí radica el impacto y la unión entre estas dos culturas. El dominio español es evidente si nosotros identificamos que hay más componentes ibéricos que americanos. Asimismo, en las carnes vamos a notar la cocina arequipeña en sí misma no lleva agente proteico de origen andino. No tenemos ningún plato que se haga con alpaca o que se haga con llama. Se reemplazó por el cordero ibérico con la certeza que fue impuesto por los españoles definitivamente. Ahora, vuelvo aquí un poco a mi lugar. Se me secó un poco la boca, discúlpenme. Y seguimos avanzando. Y aquí un poco son elaboraciones mías. Bueno, las fotos son mías, de trabajos hechos en tiempos anteriores. Y bueno, si nosotros
queremos hablar un poco de la combinación o en todo caso de lo que ha representado para la sociedad arequipeña el impacto de recibir influencias, porque en definitiva es esto. Son influencias que han consolidado el comportamiento de los arequipeños desde una perspectiva sociocultural, entendida esta como elaboraciones humanas, elaboraciones que se extraen del día a día, que muchas veces no las evidenciamos hasta que pasa muchísimo tiempo y esos usos se convierten en costumbre, y como bien se sabe, la costumbre es una fuente de derecho muchas veces, ¿no? Genera derechos, genera obligaciones. Y es así como puedo resumir un poco. Aquí vemos, por ejemplo, el chupe de camarón, que es uno de los platos más emblemáticos y está dentro de las mejores 50 sopas del mundo. Tenemos, esta es la senca, que corresponde, por ejemplo, al maxilar de la vaca, que está acompañado de cebollas con una vinagreta o con un aliño de vinagre, sal, pimienta y aceite. Y este es el adobo que les hacía mención. Y si me permiten un poco hablar de esto, el adobo es, sí, creo yo, una interesante fusión entre lo andino y lo ibérico. Es bien sabido que las sopas son estrictamente de origen andino. Se solía hacer este tipo de preparados o cocciones prolongadas con despojos de camélidos sudamericanos. Estoy hablando de llamas, de alpacas o de algunos productos o hidrobiológicos que se acompañaban con uchus, con ajíes, con hierbas como el chincho, el huacatay, hierbas andinas muy aromáticas, de sabores muy auténticos que no los vamos a encontrar en ningún lugar del mundo. ¿Y a qué refiero cuando digo que el adobo es una de las mejores manifestaciones de ese equilibrio que se ha generado? Es un plato que se consume en fiestas o se consume los días domingo, pero con la particularidad de que se come de desayuno, ¿no? Y combina un poco las condiciones de cada uno de los dos estamentos, el andino y el ibérico. Y a modo de conclusiones, Arequipa constituye un eje geocomercial desde tiempos remotos. La obsidiana, el maíz y las condiciones climáticas hicieron de Arequipa un lugar atractivo para otras poblaciones del país. Arequipa consolida en su propia historia estamentos preincas, incas y españoles de una manera armoniosa que ha generado una identidad. La culinaria arequipeña representa una fusión entre nuestra base andina y el dominio español. Con esto doy por concluida mi presentación. Muchísimas gracias por la atención brindada.